Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá para hablar de arte. De ese arte que cada vez se parece menos al arte, que se parece tanto a la vida, que resulta muchas veces muy difícil de delimitar, de definir, de distinguir en muchos casos. A esta altura ya no podemos hablar o no nos imaginamos eh, pinturas o esculturas solamente cuando decimos la palabra arte. Ciertamente, en las condiciones de la contemporaneidad, estos límites que en otro momento fueron tan claros para pensar la práctica artística, se desbordan, se diluyen, al punto en el cual la especificidad adopta un carácter espeso. Más que especificidad, vamos a necesitar ir a buscar observaciones que puedan dar cuenta de la diversidad de sentidos que se tensionan en la práctica artística, la diversidad de saberes que se ponen en juego en estas formas contemporáneas de hacer arte, que fundamentalmente ya no se trata, no buscan representar un mundo, sino que son obras de arte que procuran estar con el mundo, ser con el mundo, operar en él, intervenir en él, criticarlo, pero habitándolo. Así que bueno, bienvenidos a este tránsito que vamos a tratar de hacer, de recuperar estos umbrales transdisciplinares, que fundamentalmente con esta noción de umbral vamos a tratar de rastrear estas prácticas de convivencia, de convergencia, que se producen en el encuentro de las disciplinas y que para ello voy a tener que hacer un pequeño y breve trayecto histórico para poder precisamente delimitar esas condiciones de la contemporaneidad, que son las que habilitan que en estos umbrales transdisciplinares podamos encontrar cierta identidad de lo artístico. Y bueno, fundamentalmente también vamos a tratar de distinguir o ubicar también nociones como arte contemporáneo, arte electrónico, bioarte, arte sonoro, bueno, y prácticas mucho más experimentales en las que definitivamente las categorías para hablar de arte se agotan. Bueno, porque no les había contado antes que soy historiadora del arte y para este encuentro les traje un montón de obras que vamos a tratar de recorrer para hacer este tránsito histórico, en donde vamos a ver obras de artistas argentinos, de artistas latinoamericanos y también algunas obras de artistas anglosajones. Vamos a ver la primera obra. Vamos a ver El Minufón de Marta Minujín, una obra de 1967, una obra que Marta Minujín hace cuando estaba viviendo en Nueva York, que tras ganar la beca Guggenheim conoce a la gente de IT o EAT, que es Experiments in Art and Technology, donde entre otros artistas estaba Robert Rauschenberg, contacto que la habilita a direccionar ya un interés que venía teniendo todo su trabajo artístico, en encontrar una idea de arte identificado con la experiencia, en vínculo ahora con la tecnología. El Minufón es precisamente un teléfono, una cabina telefónica que ofrece al espectador una experiencia psicodélica. El espectador es invitado a marcar un número y de acuerdo al número que marque para iniciar una llamada telefónica es celebrado con alguna acción de los dispositivos que configuran esta cabina telefónica. Se encienden luces, es filmado, recibe algún mensaje sonoro, se le distorsiona la voz. Todos elementos que fundamentalmente alimentan esta idea de que un objeto cotidiano como es el teléfono y la llamada telefónica puede convertirse en una experiencia artística
y sobre todo subvertir la posibilidad de conocer esta cotidianeidad desde el juego o desde este espíritu sí, más lúdico que tiene Marta Minujín en estos años. Esta obra de Marta Minujín es un muy buen ejemplo para pensar los albores del arte electrónico, pero también está muy en sintonía con las neovanguardias, estos movimientos de posguerra que ciertamente muestran el debilitamiento de una idea de arte entendida como objeto. Esta idea de que los artistas se sirven de procedimientos, de técnicas o de saberes que no son específicos del campo del arte, lo vamos a ver funcionando a partir de este escenario de posguerra cada vez con mayor intensidad. Em, Ciertamente en esas zonas de contacto donde el arte, la ciencia, la tecnología y lo social se tensionan, se friccionan, vamos a ver el lugar de mayor crisis de la idea de obra de arte en lo que vamos a empezar a denominar ahora la contemporaneidad. Esto que ahora nombro como la contemporaneidad, ciertamente deben haber escuchado hablar de arte contemporáneo. La palabra contemporáneo tiene una acepción, un uso coloquial que se entiende por lo que está hecho en el mismo tiempo, ¿no? Pero ciertamente sabemos que el arte contemporáneo ha adquirido una circulación específica. Vamos a seguir más que la idea del arte contemporáneo como un circuito en particular, vamos a seguir la idea de Terry Smith, de este autor que lo tenemos acá, con su libro que se llama ¿Qué es el arte contemporáneo?, que fundamentalmente introduce la idea de la contemporaneidad como un giro epistémico, un giro ontológico, que tiene que ver con una nueva forma de entender la temporalidad. Contempus como la raíz etimológica de contemporáneo, justamente va a hacer foco en la multiplicidad de relaciones con el tiempo posibles. Estamos hablando de que esta noción de multiplicidad, de temporalidades, tiene que ver con un proceso que es la entrada a un nuevo régimen de verdad, un nuevo régimen de identidad de la obra de arte, nuevos regímenes de la escucha, de la percepción, de la lectura, que fundamentalmente se basan en una cosmovisión basada en la contingencia y pluralidad de verdades. Todo esto, que puede sonar muy extenso o amplio, es muy fácil de abordar si uno lo compara con lo que sería el relato de la modernidad, lo que sería el régimen anterior, inmediatamente anterior a la contemporaneidad entendida como período. Cuando pensamos que hacia la mitad del siglo XX esa sensación de que cambiaron las formas de leer y de producir ideas se vuelve muy recurrente como sensación, em, se, se identifica el abandono de la búsqueda de la verdad. Ya no se busca una única verdad. Y esa búsqueda de la verdad como algo universal, o con cierta pretensión de objetividad y racionalidad, se identifica con el pensamiento moderno. Mientras la modernidad concebía el tiempo como el único vector, un vector lineal y orientado hacia el futuro, lo contemporáneo va a significar muchas, múltiples modos de ser con y fuera del tiempo, por separado y a la vez, con y sin ellos. La entrada a la contemporaneidad, entonces, como les decía, va a empezar a sentirse a principios del siglo XX en virtud de algunos giros que se van a producir tanto en las ciencias como en el pensamiento y como en las mismas prácticas artísticas. Y la postulación del inconsciente como una gran herida a la idea de sujeto racional, las guerras mundiales, la emergencia de la física cuántica como una revisión o gran cuestionamiento de la física clásica newtoniana, y
toda la reflexión y crisis sobre los sistemas de representación en el arte, que tanto en las artes visuales, con la crisis de la mímesis, eh, cuando el arte de vanguardia empieza a explorar la posibilidad de la abstracción o de otro tipo de gramáticas, como en el caso de la música, en la crisis también del sistema tonal. Em, Estamos hablando entonces de que la era de empieza a vislumbrarse que la era de los grandes relatos llega a su fin en esas décadas eh, iniciales del siglo XX. Ese fin de los grandes relatos se lo va a ver funcionando concretamente en el escenario de posguerra. Y ahí es donde vamos a empezar a pensar en la contemporaneidad, no solamente como un término estilístico, como puede verse circulando, sino también el término contemporaneidad como un término periodizador, ¿no? Como justamente ciertas condiciones asociadas a esta cosmovisión que dijimos antes, plural y que da espacio a asumir la contingencia del ser arte, em, se configuran como el sustrato para poder dar lugar a nuevas prácticas artísticas. Estamos ante un momento en el que el hacer arte ya no tiene a priori, ya no habría una idea de cuáles son las operaciones o las técnicas o los procedimientos que hacen al quehacer artístico. ¿Cuáles son los síntomas de lo contemporáneo? Por ejemplo, o fundamentalmente, vamos a decir, el mundo irrumpe en el arte. Ciertamente el espectador siente que la barrera entre él y la obra, al menos, se vuelve más difusa. No sé si desaparece, en algunos casos va a desaparecer, pero esta idea de que el mundo real se mete en la práctica artística em, es fundamental. La otra gran idea es lo que tratábamos de recuperar antes en virtud de la idea de lo temporal, que es que se abandona la búsqueda del progreso, o sea, ya el arte no tiene un sentido evolutivo, o por lo menos no se producen estas discusiones en las que se siguen peleando los movimientos artísticos sucesivos por encontrar una verdad en el arte. Em, y vamos a ver ahora en pantalla a una obra de Alberto Greco, un artista argentino sumamente versátil, adelantado también, son estos registros de estas acciones que se llamaban el vivo dito, en la cual el artista salía a recorrer las calles, a señalar situaciones que consideraba artísticas, situaciones que en su perspectiva podían constituir, al menos efímeramente, una distinción del mundo circundante, convirtiéndolas en obra de arte, en clave efímera, por supuesto. Bueno, podemos pensar acá también en cómo este desborde, primero que nada, en cómo entra el escenario urbano y las personas al mundo, pero ya no en clave representado, sino hay un corrimiento. El procedimiento acá es presentarlo al mundo. El artista está operando de ese modo. Em, También aparece esta dimensión de cómo se exhibe esta obra, preguntas que ponen en cuestionamiento a los mismísimos edificios o recursos de circulación de la obra de arte, que cómo se exhibe, si es efímera, una vez que se va la persona que Alberto Greco marcó con el círculo de tiza en el piso, termina la obra. No, bueno, existe la cámara, existe la fotografía que permite en alguna exhibición encontrársela como un hito, como una conexión hacia este gesto artístico. Otra obra que me sirve en este punto para describir cómo irrumpe la realidad en el campo del arte, cómo los objetos, bueno, los cuerpos reales vimos recién,
Después vamos a hablar también cómo la naturaleza entra, los fluidos, la basura, que se vuelven material para la obra de arte. Lo vemos en, por ejemplo, la Sinfonía para 40 aspiradoras de Wolf Bostel. Wolf Bostel es un artista de Estados Unidos que tiene vínculo con Fluxus, este movimiento transdisciplinario, interdisciplinario va a ser en esos años, con más precisión, que combina, como es en este caso, el gesto del ready-made, inaugurado por el dadaísmo, ¿no? La posibilidad de descontextualizar un objeto de la realidad y atribuirle un estatuto artístico. En este caso son 40 aspiradoras, em, pero tienen una capa más de este trabajo, muy en esta clave de lo interdisciplinario. Está el paratexto, la sinfonía, el título, ¿no? La sinfonía para 40 aspiradoras ya nos da el título, pero podemos escuchar que están automatizadas para ir encendiéndose sucesivamente, de modo que en la exhibición no solo están presentadas como objetos, sino también de algún modo como instrumento. Hay una especie de analogía o invocación del campo musical, no solo en el texto, sino también en la disposición de estas aspiradoras que están automatizadas de algún modo, tocando una obra que son sus propios motores. Estas dos obras que mostré son buenos ejemplos de lo que está preparando el escenario del arte en la contemporaneidad, que se va a vislumbrar más claramente a partir de los 90, pero ya en esta década del 60 vemos estos desbordes hacia formas de obra que no se pueden identificar con una técnica o con un procedimiento específico. También podemos pensar en este término o esta idea de la historia del arte que se piensa como un proceso histórico al siglo XX de desmaterialización de la obra de arte, tan identificado con ese giro conceptual que permite que justamente, si bien en ningún caso se abandona el estatuto objetual de las obras, incluso en una obra como en Vivodito, donde ese estatuto objetual es efímero, porque en la medida en que Alberto Greco sigue caminando y se va caminando la persona que había señalado, se modificó ya ese estatuto objetual, es necesario justamente como punto de pasaje para el sentido, pero ese objeto en algún punto está puesto como excusa, como fundamento, como argumento para poder de ahí disparar hacia otra idea de la obra de arte, que aquí es donde vamos a ver funcionando esta idea de lo múltiple, de la contemporaneidad, que es una idea de arte fundamentalmente relacional, una idea de arte en la cual su existencia tiene al objeto en el centro, pero se va a producir en una lectura sobre ese objeto, porque el ejercicio de entrar a esta sala no sé, sin entrar viendo, estoy dentro de un museo de arte moderno, arte contemporáneo, o no veo el paratexto, eh, quizás uno piensa que entra a Garbarino o algún lugar de venta de electrodomésticos. Son bastante viejitas ya las aspiradoras, pero por poner un ejemplo en el cual el objeto solo no es el que nos va a dar la clave de que es una obra de arte. Ese objeto en algún caso va a tener alguna pauta, una clave de lectura, pero el estado de lo artístico fundamentalmente va a ser propiciado por la situación en la que se encuentre esa materialidad. Y esa situación es justamente el encuentro entre un espectador con esta figura del autor y con esta idea de obra. O sea, es un complejo relacional en donde ninguna de esas partes va a existir por separado y de algún modo habilita esta idea relacional o conectiva de la obra de arte, habilita a pensar que la obra de arte es un proceso o que están existiendo no en el estado objetual, sino en este estado de relación de sentido.
Vamos a ver otro tipo de obra donde la situación es muy clave. Justamente estoy mostrando Dream House, Magenta Lights, que es una obra colaborativa entre Marianne Sacila y Lamont Young, que está emplazada, es una obra que es un departamento, pero bueno, está emplazada en un departamento en Nueva York. Desde la década del 60 está ahí, uno puede subir, toca el timbre, sube la escalera, saca los zapatos y entra a este lugar que está vacío de muebles, o sea, claramente no vive nadie ahí, está alfombrado y se escucha siempre lo mismo. Hay dos parlantes ubicados, como dos torres de parlantes ubicadas en unas cajas blancas, y se escucha un drone, que es uno de los subgéneros del minimalismo. Lamont Young es un compositor minimalista, bueno, tiene obras escritas para instrumentos, pero en este caso es muy interesante ver, así como veíamos desde el campo más de las artes visuales, en el caso de Wolf Bostel, desbordando hacia el uso del sonido, en este caso, la posibilidad de imaginar un compositor minimalista componiendo para un espacio específico, que es esta sala, que, bueno, Marianne Sacila es artista visual y la propuesta visual fundamentalmente son las luces color magenta, que es una habitación monocroma, digamos, un departamento, pues son un par de habitaciones, y hay algunas esculturas de Marianne Sacila. Pero bueno, ¿qué pasa acá con la expectación? ¿Qué pasa con la idea de composición, por ejemplo, para seguir pensando en los desbordes? El compositor en este caso ya no se ocupa del tiempo, el tiempo es agenciado por el espectador. De hecho, hay un gesto minimalista extremo. Recordemos que el minimalismo, el lema es menos es más, entre otras características, pero eso podría ser lo que aúna las poéticas visuales y sonoras dentro del minimalismo de la década del 60 y 70. Ciertamente el compositor acá decide utilizar una textura sonora y mantenerla todo el tiempo, y es el espectador el que elige cómo transitar ese espacio y descubrir los accidentes eh, aurales y acústicos que va a tener esa masa sonora que suena permanentemente. Em, y bueno, en la foto vemos una persona acostada, también puede existir ese espectador que entra y sale, porque es así, la expectación, la duración de la obra, digamos, va a quedar en las manos del espectador. Para seguir viendo obras y considerar este procedimiento o este rasgo que es el sitio específico, como una de estas formas de desborde también y de pensar cómo la obra de arte se construye en esta relación hacia su exterior. Está el caso de James Turrell, este artista lumínico que, bueno, si bien tiene un montón de instalaciones, este trabajo es simpático para traer a colación porque es, bueno, tiene muchos trabajos también de sitio específico, pero este es quizás como muy mega. En la década del 70, James Turrell compra un cráter, elige un cráter en Arizona porque tiene las condiciones para él más perfectas para observar el cielo. Bueno, en un cráter, además alejado de la ciudad, es fundamental la oscuridad que va a proveer. Bueno, ahí elige construir un observatorio, mezclando la arquitectura, mezclando este diseño lumínico que lo caracteriza, llega hacia ya sobre el siglo XXI, eh, terminar este espacio que casi como si fuera un edificio faraónico, invita a las personas a relacionarse con el cielo en una clave que involucra todas estas disciplinas. Mientras el arte, con el signo del progreso, iba buscando esa verdadera forma de hacer arte, en la contemporaneidad las obras proponen cada una forma de ser obra de arte. Y como veníamos rastreando, vamos a ver cómo en esa idea nueva que van a ir proponiendo, vamos a ver la importancia de la puesta en situación, de la situación
como articulador fundamental para que emerja cuál es la idea de obra de arte que proponen. En este punto, me parece que puede ser fructífero introducir la noción de umbral, una noción que vengo trabajando hace bastante, que me ha servido para inicialmente meterme en la reflexión sobre la emergencia del arte sonoro. Esta imagen me sirvió para entender la imagen del umbral como, no como un límite, sino justamente como un lugar, como una zona en donde se producen estos encuentros, un lugar fronterizo, un lugar en donde justamente las tensiones pueden, o las dicotomías pueden encontrar gradientes, pueden visualizarse situaciones intermedias, incluso contradictorias, justamente por estar entre eh, diferencias. Y que justamente en esos umbrales es central el ajuste que quien lee, quien es espectador, tiene que hacer para poder ubicar o poner en relación, porque lo que se produce desde los umbrales posee un carácter espeso, es decir, posee un carácter denso en su identidad, puede estar siendo muchas cosas a la vez lo que se produce en esos umbrales. Ese carácter espeso es justamente el aspecto que propicia los espacios de encuentro que se dan en esas múltiples trayectorias del sentido que, por ejemplo, tienen como atractor a la noción de arte. Y por eso vamos a tratar de ver algunas obras de los umbrales, ya metiéndonos un poco más precisamente en la contemporaneidad, en el arte contemporáneo. Voy a traer el ejemplo de una obra de Cristina Kubish, que me sirve en muchos sentidos para ilustrar esta coexistencia de formas de entender la obra de arte. La obra es Electrical Walks, es una obra que empieza ella a realizar en 2004. Fíjense que ya decir es una obra que empieza a realizar, ya habla de un estatuto. Si ya habíamos dicho, bueno, ¿no? La desmaterialización del objeto artístico se produce en virtud de un sentido conceptual, en este caso es deliberada la orientación hacia el proceso. Estamos hablando de que la obra, si fuera por pensar en modalidad o formato, como si fueran estos tags, como si fuera instalación, performance, pintura, escultura, en este caso podríamos pensarla como un work in progress, que toma forma, es cierto, de derivas. La artista desarrolla unos auriculares que tienen la posibilidad de relevar el campo electromagnético residual de nuestro entorno. Ella ya venía trabajando desde los 70, pero hacía instalaciones con este procedimiento donde ponía cables, digamos, montaba una escena en la cual el espectador con estos auriculares entraba y escuchaba esta sonificación del campo electromagnético. Pero en un momento ella cuenta que a partir de que empieza a incrementarse los dispositivos de telefonía celular, bueno, el uso de internet, y otro tipo de iluminación también, que hay más transformadores en los espacios cotidianos, se da cuenta de la riqueza que está en el mundo y decide sacar esto de la sala de exhibición y ofrecer al espectador recorridos por la ciudad para los cuales ella entrega unos mapitas y sugiere, de nuevo el rol del espectador acá es central, digamos, es una obra que se activa en el recorrido, es una obra que se va a concretar las decisiones que va a tomar de permanecer o moverse del mismísimo espectador. La idea de multicapa de la obra, en el caso de Cristina Kubish, lo podemos ver porque es una obra que es a la vez un relevamiento como de estudios sonoros, un relevamiento de cómo es el mundo sonoro, también es una obra tecnológica
pero también es una obra sonora, como podría pensarse como una composición generativa en cierto punto. Otra obra que puede servirnos en este punto y para traer un caso argentino es de Mayo, Los sonidos de la plaza de Buenos Aires Sonora. Buenos Aires Sonora, este colectivo artístico fundamentalmente compuesto por compositores por medios electroacústicos, que a principios del siglo XXI se pone el objetivo de utilizar la ciudad como instrumento o hacer sonar los espacios de la ciudad. En este caso, Mayo se pone en funcionamiento como una composición electroacústica, pero pensada para un sitio específico, pensada para la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido el escenario de eventos históricos importantísimos de la sociedad argentina y que esta pieza está compuesta muy en línea con lo que van a ser la retórica del radioarte, mezclando archivos y haciendo uso de gestos musicales para poder construir escenarios quizás más abstractos, pero de algún modo más cercano al diseño sonoro, para poder recorrer la historia desde la fonografía, o sea, desde más o menos el año 45 hasta la actualidad, o por lo menos esos años, hasta el 2003, que es cuando se estrena, a través de sonidos que están mezclados en muchos canales. Alrededor del monumento central de la Plaza de Mayo se instalan 8 columnas de parlantes. Hay un noveno parlante que viene de la plaza, perdón, de la Casa Rosada. Desde ahí van a salir los discursos presidenciales. Y en el centro de donde está el monumento vamos a escuchar, se van a ir escuchando sonidos que pueden ser recreaciones de momentos de marchas o el momento en el que tiran las bombas y caen, como sobrevuelan las gaviotas. Bueno, fundamentalmente ese es un recorrido histórico. Entonces, de nuevo, tenemos una obra que es un trabajo de modelización acústica de un espacio, un trabajo que invita a pensar el sonido emplazado en el casco urbano, una obra que también es composición, que también tiene una forma temporal, tiene un trabajo que puede ser leído como en clave compositiva, y también es un ejercicio de memoria histórico, o sea que también es un trabajo que podría tener una raigambre social, sociológica, antropológica, histórica. Así es que de algún modo las obras de estos umbrales, producidas en los umbrales, interpelan, expanden y tematizan esos diversos espacios de sentido que vinculan. De algún modo, em, permiten, como vimos en estos dos casos, la convivencia de formas de entender la obra en distintas claves y que son claves que se van a ir activando en la medida en que las lecturas lo habiliten. Y justamente esa es la condición espesa que nos interesa de estos umbrales transdisciplinarios, que son obras que no clausuran su pertenencia a alguno de estos tags o categorías genéricas o dispositivas. Es decir, son obras como la que les voy a mostrar ahora, como un trabajo bastante nuevo de Sebastián Berea, una performance audiovisual que se llama Alma. How does life exist? First, you need a tape. Like a string. Que no necesariamente se agota la descripción o cómo podemos entender esta obra pensándola como una pieza de arte sonoro, que bien la podríamos analizar, dado que es una pieza que él compone, que tiene una
tradición desde la deriva de lo musical hacia lo sonoro, que podría hacer que el atractor arte sonoro estuviera teniendo bastante gravedad o gravitacionalidad, sino que también hay un ejercicio de poner o invocar o evocar o interpelar, por ejemplo, la situación cinematográfica, donde él también compone este audiovisual que a su vez tiene un carácter procesual porque, como lo va a describir esta obra, es una pieza que pone en ejercicio una inteligencia artificial capaz de crear. En este caso, el tema que Berea toma es el lenguaje visual científico, que a lo largo de la obra el algoritmo de inteligencia artificial lo va aprendiendo, del mismo modo va aprendiendo a adquirir una voz, porque también con otro algoritmo de inteligencia artificial de difusión sonora que le permite adquirir una voz hacia el final de la obra, de modo que entonces también esto que podía ser una obra sonora más una obra audiovisual es posible verla en vínculo hacia el arte generativo o estas obras que son de base electrónica, y que incorporan también, en otro sentido, una posibilidad de entender el arte en una clave donde el autor se retira de la escena y da lugar a que el sistema se manifieste. Em, Otro aspecto del arte en las condiciones de la contemporaneidad que nos va a ser muy interesante recuperar ahora, trayendo algunas ideas de Boris Groys, es la idea de que el arte en la contemporaneidad, el arte contemporáneo, se identifica, bueno, ya dijimos que no se trata de representar en el arte contemporáneo necesariamente en la clave que veíamos en la modernidad. En este caso, más que representar el arte en la contemporaneidad, se trata de presentar su propio presente. En cierto modo, el arte en la contemporaneidad se expone a sí mismo. ¿Cómo es esto? Tiene que ver con lo que ya veníamos hablando. El hecho de exponerse a sí mismo es mostrar los hilos por los cuales algo que saliendo de esta situación no sería arte, acá está funcionando como arte. Y me parece que para ilustrar esto me sirve mucho un trabajo bastante actual, es una iniciativa de Fernanda Laguna, que conoce a Isolina, una mujer de la Villa Fiorito, y que, bueno, a principios de los 2000 inician este espacio que se llama Belleza y Felicidad Fiorito, que con los años, bueno, se suma Larisa Smooth, que propone dentro de estas actividades in situ o en vínculo con la comunidad de Villa Fiorito, propone una actividad que tenían que ver, perdón, no lo dije antes, con justamente generar un espacio artístico y de producción y de exhibición dentro de la villa. Em, con la entrada de Larisa se instala esta iniciativa que se llama el Comedor Gourmet en Villa Fiorito, que, que bueno, además de ser un lugar en donde se cocina y comen, un comedor, digamos, que semanalmente se reúnen en ese espacio para comer, también es un espacio de transgresor en el sentido de reivindicar o redistribuidor justamente de lo sensible, porque ideas como comer gourmet, de modo gourmet, o comer como en un restaurante, o son puestas en un escenario novedoso, eh, que a su vez, bueno, además de tener una lógica in situ, que bueno, le da, me parece que es uno de los ejemplos muy claros de indefinición, este estado de indefinición o desdefinición de la obra de arte, que bueno, ¿por qué no sería igual que un sábado común mientras estamos comiendo? ¿Por qué esto es obra de arte? Que esto va a ser un rasgo del arte contemporáneo, cuando lo dije al principio, ¿qué pasa cuando las obras cada vez se parecen menos al arte y se parecen más a la vida, ¿no? Este es un gran ejemplo. Em, También lo podemos ver funcionando en un gesto que, bueno, al cierto modo es institucionalizante, pero enhorabuena, que es cuando
el comedor gourmet, con esos menús y con las personas que cocinan, con la misma Larisa, van a tomar un espacio dentro de Arte Va para justamente ofreciéndolo como obra, pero a su vez tiene este carácter relacional, tan en clave lo que va a decir Bourriaud en este librito Estética Relacional, que se exalta esta condición relacional de la obra de arte, que señala cómo el arte en las condiciones de la contemporaneidad no pretende ser un discontinuo, no pretende marcar, no hay un marco justamente con el mundo, con lo real, sino que se despliega como en un continuo poroso de algún modo, más que señalando un espacio autónomo, simbólicamente autónomo, ¿no? De modo que son obras que nos siguen señalando esta condición de que la obra de arte está siendo, podría no estar siendo, que el ser arte no es una propiedad de las cosas, sino un estado posible de esas configuraciones que involucran materialidades y sujetos. Bueno, y para cerrar, em, voy a traer 2 obras que me parece que pueden seguir ilustrando y redondeando esta idea del espesor del espesor como una característica de estos umbrales transdisciplinarios que ciertamente, permiten, bueno, lo venimos viendo, ¿no? Permiten describir, un continuo entre otros campos de la vida que no son necesariamente el arte y la práctica artística. Me refiero, por un lado, al trabajo de Ana Laura Cantera, que viniendo del campo o bueno, encarnando una de las vertientes del bioarte, nos presenta en esta obra que se llama Flujos en Retorno, un trabajo que es definitivamente difícil de describir y son los casos estos que me resultan interesantes para mostrar este estallamiento, ¿no? que ofrece la obra en la contemporaneidad. Está el caso de la obra de Ana Laura Cantera, que se llama Flujos en Retorno, que bueno, lo que estamos viendo en pantalla es el registro de una especie de intervención a cielo abierto, una intervención en el paisaje que ella realiza en definitiva, para montar un sistema que se vincula con ese paisaje. Ana Laura Cantera viene del campo de las artes electrónicas y digamos que en su deriva productiva se ve nombrada muchas veces como un muy buen ejemplo del bioarte local. Está trabajando hace mucho tiempo con biomateriales. Bueno, en este caso lo que presenta es un sistema en el cual pone ladrillos producidos como con residuos que funcionan como celdas microbianas terrestres, es decir, son de algún modo generadores a través de la electrólisis, son generadores de energía. Entonces, para ello, para censar esa cantidad de energía que en la medida en que esos ladrillos sean habitados por colonias bacterianas, se va a ir produciendo, ella incorpora unos sensores e incorpora este tornillo de Arquímedes que permite que se mantengan humidificados permanentemente. Bueno, tarde o temprano esos ladrillos se van a disolver, mostrando también el proceso de agilizar la extracción de energía de los suelos, haciendo una metáfora del espíritu extractivista, si se quiere, tan dominante de estas épocas, y lo está haciendo de un modo en que en vez de representarlo, poniéndolo en palabras, es poniéndolo en ejercicio, está haciendo funcionar una técnica que definitivamente circula en el campo del pensamiento ambiental o el pensamiento sustentable. Son prácticas que en este caso están traídas al campo del arte como un ejercicio para abrir nuevas lecturas críticas sobre estos temas. Em, y justamente para cerrar, voy a traer una obra que sigue mostrándonos cómo Em, miren, no dije una cosa que me gusta decirla en este punto. En el origen etimológico, esto lo recupero de Nicolescu, un físico rumano que escribe el Manifiesto de la
transdisciplinariedad, que señala que en la etimología de transdisciplina o de lo trans, está vinculado al tres, ¿no? Tienen el mismo origen etimológico y que en cierto modo es muy rico pensar lo trans, y en este caso la transdisciplina, como una transgresión de la dualidad, transgresión del dos, transgresión de lo binario. Permite señalar lo que pasa entre, o bueno, esta imagen del umbral que veníamos hablando, o esta frontera en donde pueden existir contradicciones, coexistir contradicciones. Así es que voy a traer una obra que también tiene un carácter, como para cerrar con una experiencia más de galería, ¿no? Que es el trabajo de Leonel Vázquez, se llama Canto Rodado, que si bien tiene esta apariencia de instalación que vincula la lutería experimental, es también un trabajo de investigación artística. Lo que se ve en la instalación son unos ensamblajes que contienen cantos rodados, piedras extraídas o recuperadas de la cuenca hídrica de Colombia, de algunas cuencas hídricas de Colombia, que permiten al artista denunciar, en cierta forma, un devenir del uso del agua en esas latitudes que, transitando desde la montaña hasta el final del cauce, va encontrando que cada vez hay menos agua en esas cuencas. Entonces recupera estas piedras, se las lleva al atelier y las pone en funcionamiento como si fueran instrumentos al hacerlas rozar con como si fuera una púa analógica. Las piedras giran y mediante un sistema acústico, las rugosidades que posee por la erosión, ese canto rodado, es sonificado o se vuelve audible. Fundamentalmente lo que está haciendo sonar es la huella de esa agua que ya no existe, que quedó impregnada en la materialidad. Está haciendo hablar a la piedra de algún modo para poder vincular con un trabajo que, como les decía antes, no solo tiene una intención artística, sino que también tiene una intención científica en la medida en que se propuso inicialmente también como una investigación sobre los recursos hídricos. Así que bueno, con esta obra creo que podemos cerrar esta reflexión también de un modo elocuente, como viendo obras que funcionan en muchos niveles, que justamente mi propuesta era tratar de pensarlas como surgiendo desde estos umbrales transdisciplinarios que permiten ver el funcionamiento de una idea de arte que no se agota en un lenguaje específico, sino que señala inicialmente señala la situación de su exhibición como la artífice de su estatuto artístico, situación de exhibición y situación de lectura, situación de encuentro con el espectador como lo artífice de su estatuto artístico, y fundamentalmente cómo configura figuras de artista y de espectador diferentes del arte tradicional en la medida en que el artista se lo ve vinculando procedimientos de distintas disciplinas y el espectador necesita poner a disposición competencias de distintas disciplinas e incluso ver qué pasa en la tensión entre esas múltiples lecturas posibles. Desde ya les agradezco. Esto ha sido Menes Abasta para el Cultural San Martín. Les mando un beso.